7 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, buenos días a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, nuestro canal de YouTube, todas nuestras plataformas digitales. Entonces, vamos a entrar en materia de inmediato con la finalidad de poder abordar los temas que pretendemos abarcar en el día de hoy. El mundo impactado por temores recesivos frente a la guerra de aranceles iniciada por Trump. El mensaje de Abinader y las 15 medidas frente al desborde migratorio haitiano, las raíces más profundas de la inmigración ilegal haitiana en República Dominicana, la mortalidad materna sin maquillajes y de que huyen los presidenciables morados. Esos son los temas que nos proponemos tratar de inmediato. Bueno, señores, el mundo está conmocionado, una conmoción. Entonces, muchos temores recesivos. Y digamos que toda la comercialización, todos los mercados bursátiles van hacia la baja. Pero hacia la baja también la cotización del dólar, hacia la baja también las criptomonedas, todo hacia la baja. Y los temores de que en cualquier momento se produzca un descalabro. Incluso hoy se hablaba de la posibilidad de un lunes negro. Y todo nos remite a un siglo atrás, cuando al presidente Herbert Hoover no hubo quien lo convenciera de dejar de firmar la ley mediante la cual Estados Unidos iniciaba una elevación de aranceles unilaterales como la que está ocurriendo en estos momentos. Me refiero a la ley Smoot-Hawley. Con relación a la ley Smoot-Hawley, ocurrió que personas como Henry Ford, que fue de las últimas comitivas que fue a ver al presidente, Henry Ford y John P. Morgan, van a ver al presidente Hoover prácticamente arrodillándose. El presidente Hoover, no firme esa ley. Se dan cuenta que el hombre seguirá adelante, que nada lo impactó, y entonces se apeló a una firma de 1,000 economistas. 1,000 economistas le pidieron al presidente Hoover que no firmara esa ley de elevación de aranceles, porque los efectos iban a ser catastróficos. En lo único que fallaron los pronósticos fue en que se quedaron cortos. Fue en lo único que fallaron, porque la debacle fue inmediata, pero además prolongada, y se imaginaba que nadie iba a repetir algo similar. Bueno, Trump lo ha repetido y ahora lo único que hace tener alguna esperanza es que él ha dejado claro que está, digamos, en disposición de negociar. Ayer informó que 50 países le han pedido negociación, que están locos por negociar con él los aranceles. Y él se ha mostrado dispuesto a una negociación. Entonces,
eso hace pensar que el panorama no será exactamente el que tenemos ahora, que vendrán procesos de negociaciones. Pero de aquí a que llegan esas negociaciones, hay gente que no aguanta, porque crisis como esta, los grandes siempre pueden, digamos, arreglársela. Por ejemplo, Jaguar Land Rover. ¿Qué decidió Jaguar Land Rover? Bueno, no vamos a exportar nuestros vehículos por el momento a los Estados Unidos. Eso decidió Jaguar Land Rover. Perfecto. Estamos hablando de una empresa que pudiera resistir eso. Pero ¿y toda la gente que depende de eso y todos los negocios que dependen de eso se van a pique? Y no todo el mundo puede resistirlo. Señores, en cualquier momento se puede dar una situación similar a la de Mohamed Bouazizi, aquel caballero que se pegó fuego en Túnez, hundido en una desesperación, porque estos procesos, independientemente de que sabemos que pudiera llegar el momento en que las cosas vuelvan a su nivel. De aquí a que vuelvan a su nivel, el nivel de incertidumbre que se está creando en el mundo barre con todo el que está en una posición inconsistente. Todo el que está en una postura endeble, todo el que está trabajando hoy para comer mañana, todo el que está trabajando hoy para pagar un préstamo a fin de mes, tiene dificultades, sobre todo si vive de actividades que dependen de cómo anda la economía. Pero también los que tienen ingresos fijos frente a esta situación, ¿cómo se van a desempeñar con ingresos fijos? Porque esto de inmediato lo que plantea es un encarecimiento de la vida. Es decir, nosotros podemos más o menos analizar las cosas fijándonos en qué está ocurriendo en la macroeconomía mundial, qué está ocurriendo con la comercialización bursátil, qué está ocurriendo con tal empresa, qué está ocurriendo con la banca, qué está ocurriendo con la banca o qué puede ocurrir con la banca. Toda paralización económica paraliza el cumplimiento de compromisos bancarios. Y toda paralización, toda crisis económica, fíjense que se traduce en una crisis financiera. Entonces, ¿hacia dónde llegará esto? No lo sé. En verdad no lo sé, pero la situación es muy preocupante. Se iniciaron movilizaciones en los 50 estados de Estados Unidos. Hubo miles de personas que se manifestaron contra estas medidas en 1.200 puntos de concentraciones en 50 estados. Y mientras tanto, hay otros temas que también van incidiendo. La agudización de la confrontación con la justicia. En nuevas decisiones de cortes federales. Por ejemplo, hubo una decisión de una corte federal que ordena el regreso a Estados Unidos de un salvadoreño llamado Kilman Abrego García. Este fue apresado, pero sin motivación de apresamiento, sin una acusación concreta, y fue a parar a las deportaciones que se hicieron para El Salvador. Y está en la cárcel de máxima seguridad de Bukele. Una jueza acaba de disponer, una jueza federal, que se regrese esa persona a Estados Unidos. Es un salvadoreño, pero incluso está casado con una ciudadana estadounidense. Y no hay ninguna justificación ni para el apresamiento,
no tiene ninguna acusación y el hombre fue deportado. Entonces, enfrentamiento con la justicia, que se suma a un caso más. No se termina de apagar lo del Sinal Gate. Ahora más o menos ya se han admitido las culpabilidades. Ocurrió que Mike Waltz es el consejero de Seguridad Nacional. Entonces dice Mike Waltz, me confundí. Le envié el mensaje donde hacía revelaciones sobre los ataques que se harían a los hutíes en Yemen. Se lo envió por equivocación al periodista Jeffrey Goldberg de The Atlantis, porque él confundió en la forma en la que tenía guardado el teléfono de Jeffrey Goldberg, lo confundió con el teléfono de Brian Huggins, que es el portavoz del Consejo de Seguridad. Entonces le envió una información de alta seguridad, nada más y nada menos que a un periodista. Y esto, a pesar de que hay temas que envuelven tanto debate como la guerra de los aranceles, o como el tema migratorio, o como el tema del enfrentamiento con la justicia, este tema del Sinal Gate no se acaba de apagar. Pero estamos a la expectativa de una situación que marca un cambio profundo en el mundo, porque rompe con todos los esquemas que se han negociado en la Organización Mundial del Comercio. Se lleva de paro todos los tratados comerciales y los tratados de libre comercio. Solamente hay un poco de respeto al Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Es decir, son cosas que lamentablemente no auguran en lo inmediato nada bueno y que se pueden reflejar en todos los sentidos. En todos los sentidos. Pero bueno, vamos de inmediato con el mensaje del presidente Abinader en el día de ayer y las medidas que anunció el mensaje del presidente Abinader en el día de ayer. Yo estoy de acuerdo con el hecho de que hay esfuerzos muy concretos en esta administración del presidente Abinader. Esfuerzos muy concretos por buscar, por tratar de controlar el desborde inmigratorio ilegal. Está lo del muro. Está las medidas que ha tomado el presidente Abinader, que incluso ha suspendido, como citaba en sus discursos, los visados, que no son necesariamente el problema, porque la presencia es totalmente indocumentada, es ilegal e indocumentada. La presencia de personas visadas pudiera ser ilegal si se pasan del tiempo, pero no es indocumentada. No es indocumentada, pero bueno, hay esfuerzo de mayor vigilancia en la frontera. Hay esfuerzo. ¿Cuál es el asunto? Que hemos insistido en que este es un tema que debe unirnos y que deberíamos tener una política común frente al tema haitiano y frente a este problema, que es uno de los problemas más graves que enfrenta el país. Y más o menos el mensaje del presidente Abinader va a buscar ese aterrizaje, el aterrizaje de llevarnos al pacto que se suscribió en el año 2023 y de tratar de que todos nos unamos a buscar una sola política frente a este asunto. Pero el primero que debe cuidar ese llamado es el presidente Abinader. No se puede llamar a la unidad descalificando.
Es decir, si el objetivo es llamar a la unidad y decirle a los opositores que este tema no podemos limitarnos a verlo con críticas, que este es un tema país, que este no es un tema coyuntural del gobierno actual, que es un tema país. Si ese es uno de los objetivos del mensaje, y parece que sí, porque él insistió en eso en la parte final de su mensaje, entonces tú tienes que cuidar la forma de hacerlo, porque tú no puedes descalificar a los otros, decir que tú eres el único que ha hecho, que los otros no han hecho absolutamente nada, y después pretender que los otros endosen tus políticas. Es decir, tú puedes muy bien reivindicar, presidente, puedes reivindicar todo lo que ha hecho. Puedes reivindicar todo lo que ha hecho, pero con el cuidado de no hacerlo dentro de un contexto en lo que está descalificando a quienes después va a llamar a la unidad. Eso realmente es contraproducente. Eso es contraproducente. Pero, desde luego, el desborde inmigratorio no... hay cosas que atañen a la responsabilidad nuestra y hay cosas que atañen a la situación que se ha dado en Haití y a la intención de la comunidad internacional y sobre todo de Estados Unidos de que República Dominicana sea que cargue en gran medida con ese problema. Ahí están las medidas que anunció el presidente en el día de ayer. Se va a ampliar, por ejemplo, unos 13 kilómetros más el muro. El muro no resuelve el problema, pero ayuda a establecer controles. Fortalece los controles y además, en términos de la definición de una frontera indefinida, ayuda a esa definición de esa frontera prácticamente pues indefinida. Entonces, que una mayor vigilancia militar en la frontera, que una cantidad mayor de personal para el tema de las deportaciones, medidas en los hospitales, donde se va a prestar el servicio, pero se buscará la documentación de la persona, una serie de exigencias, y el que no la aporte después de prestado el servicio, se supone que va a enfrentar una deportación. Es decir, yo no tengo dudas de que el gobierno ha hecho su esfuerzo. No es suficiente porque lo que está ocurriendo en Haití, pues esconde intenciones que, aunque no hayan sido admitidas, son intenciones fácticas. Por eso quiero pues pasar algunas explicaciones más profundas sobre cómo se originó la llegada de mano de obra ilegal a República Dominicana, a las plantaciones dominicanas, cuando empezaron a llegar los haitianos a las plantaciones dominicanas. Por lo general, se establece la llegada con Trujillo, y se habla de Trujillo, que Trujillo traía y contrataba haitianos para sus ingenios. Pero la verdad es que ahí no empieza la cuestión. Trujillo pues entra a la industria azucarera y construye uno de los más grandes centrales azucareros del país a partir de su entrada a la industria azucarera. En el 1957 que Trujillo entra a la industria azucarera y lo mataron en el 61. Es decir, que Trujillo ingresa a la industria azucarera en la etapa final de su dictadura.
ya esa industria tenía más de medio siglo, de operatividad. Y fue concebida desde el principio, para esa presencia de esa mano de obra barata haitiana. ¿Quiénes fueron los que diseñaron ese esquema de la presencia de esa mano de obra en las plantaciones dominicanas? Esa presencia fue estratégicamente concebida por sectores de la industria del azúcar de la caña en Estados Unidos, en competencia con sectores de la industria de la azúcar de remolacha. Esa competencia feroz entre la industria del azúcar de la remolacha y la industria del azúcar de la caña llevó a los cañeros a principios del siglo XX a ver a Puerto Rico, a instalarse en Puerto Rico, porque produciendo caña de azúcar en Puerto Rico, su caña de azúcar podía ingresar al mercado estadounidense sin ningún problema. Que por eso es que los productores de remolacha nunca aceptaron que Puerto Rico fuera un estado estadounidense, justamente por su competencia con los productores de la caña de azúcar. Ahora, ¿qué concibieron los productores de caña de azúcar desde el principio? Hay una obra sumamente interesante. Esta obra se llama Azúcar, de un historiador que se llama Ulbe Bosma. Una historia de la civilización humana a partir del azúcar. En esta obra, que es un recorrido de todo lo que ocurrió con la producción de azúcar desde los tiempos preindustriales, cuando surge la producción de azúcar en la India, que luego se expande por China, desde los tiempos preindustriales y precapitalistas hasta que se hizo uno de los principales productos del capitalismo industrial en el mundo. Y recorre muchas cosas importantes. Y entonces aquí se explica cómo fue que se concibió desde el principio la presencia de mano de obra ilegal en la República Dominicana. Y esto no fue por dominicanos. ¿Qué explica aquí el historiador Ulbe Bosma sobre esto? ¿Qué dice Bosma? Desde la década de 1910, Puerto Rico había caído bajo el dominio de la misma oligarquía azucarera de Wall Street que Cuba. Sus exportaciones de azúcar pasaron de 40,000 toneladas en 1899 a más de 1 millón en 1929. Entre 1911 y 1940, el azúcar representó el 60% de sus exportaciones. Aquí voy a hacer un brinco para ver cómo llegamos a la República Dominicana. ¿Cómo llegamos a la República Dominicana? Es decir, ¿cómo llegamos a la República Dominicana? Sin embargo, Puerto Rico ofrecía espacio limitado para el cultivo de caña, por lo que las grandes corporaciones estadounidenses pusieron en marcha granjas de caña en República Dominicana que se encontraba a solo 80 kilómetros de distancia para alimentar las fábricas puertorriqueñas. La República Dominicana disponía de amplias tierras y la vecina Haití de abundante mano de obra. La caña barata de República Dominicana entraba en el mercado estadounidense libre de impuestos a través de las centrales azucareras de Puerto Rico, lo que lo llevó a ser un negocio enormemente rentable para el Trust. Convertir República Dominicana en una explotación de caña para las fábricas puertorriqueñas, propiedad del Trust y sus filiales, supuso tener que arrebatar las tierras a los campesinos locales, lo que a su vez desencadenó guerra. Es decir,
desde que se concibe la economía de las plantaciones, ya estamos hablando de la economía capitalista, no estamos hablando de la precapitalista, que los españoles, que el rey Fernando, antes de morir, el rey Fernando, uno de los gustos que pudo darse fue probar el azúcar que se había producido en la Hispaniola. No estamos hablando de la producción azucarera preindustrial. Estamos hablando de las plantaciones industriales del capitalismo. Cuando se conciben, cuando Estados Unidos y la oligarquía azucarera de Estados Unidos concibe sus plantaciones, dice, los terrenos de República Dominicana son apropiados, porque en Estados Unidos solo en la parte meridional tenemos tierra apta para eso. Tenemos esa tierra en la República Dominicana. Entonces vamos a producir en la República Dominicana, porque en República Dominicana además nosotros tenemos la mano de obra barata haitiana. Traemos la mano de obra barata haitiana a los cañaverales dominicanos y entonces tenemos el abastecimiento de la caña que necesitamos para Puerto Rico. Así empezó todo. Es decir, concebido por extrapoderes, que son los que deciden ese flujo. Fíjense que incluso cuando se produjo el corte, cuando se produjo la crisis del 37, no se mató a un solo haitiano en los ingenios, porque puerco no se raca en Javilla. Trujillo sabía que esos eran intereses estadounidenses y que esos ilegales estaban aquí en esos ingenios por intereses estadounidenses. Ahí no fue, en el 37 no hubo un solo muerto en los ingenios. Solo muerto en los ingenios. Entonces, fíjense desde dónde viene esto concebido. Incluso él aborda aquí cómo se traspasa de la industria azucarera al turismo y cómo antiguas plantaciones azucareras hoy son, digamos, mercados turísticos importantes, y ahí está la República Dominicana. Interesantísima la obra. Incluso de todas las familias azucareras mundiales, ahí hay varias alusiones a la familia Vicini, hay varias alusiones a la familia Rionda, que después va a ser la misma familia Fanjul, de el Central Romana y de la Florida, etcétera, etcétera, etcétera. Interesantísimo, pero el asunto es dejar claramente establecido que la presencia de ilegales en las plantaciones dominicanas fue concebida por la oligarquía cañera de los Estados Unidos. Y eso nunca se detuvo posteriormente. Nunca se detuvo posteriormente. Pero bueno, tengo que abordar otros temas. Porque entre esos otros temas quiero referirme al tema de la mortalidad materna en el país. Se ha publicado que supuestamente la mortalidad materna en el país ha bajado. Esto es una comparación simplista con relación al primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año anterior. Pero es también una manipulación estadística. Una manipulación estadística porque, y un irrespeto también. Porque el problema de estas estadísticas tienen una metodología que se irrespeta. Cuando usted me está diciendo que usted bajó un 22% porque en el primer trimestre le murieron 49 mujeres del año pasado y en este le murieron 30 y pico, que eso bajó un 22%. Es un irrespeto total. Porque las estadísticas son en relación con algo. ¿Cómo se mide la mortalidad materna o la mortalidad infantil? Es en números comparativos, es decir, ¿cuántas madres mueren por cada 100,000 partos en la República Dominicana? ¿Cuántas mueren por cada 100,000 partos? Entonces, ¿qué pasa?
¿cómo es posible que estemos hablando de que en el 2025, en el primer trimestre del 2025, hemos tenido una baja de un 22% en la mortalidad materna con relación al primer trimestre? Y dan los numeritos ahí simples. Mire que fue que murieron 38 y que 42 y que... Eso es una burla. Eso es una burla. El número real es el siguiente. El pico más alto de la mortalidad materna, y eso es entendible, que habíamos tenido, se produjo en la República Dominicana en el año 2020, y todo el mundo sabe que era un año de pandemia. Y en ese año las muertes fueron 107 por cada 100,000 partos, en el año 2020. En el año 2024, con el que se está haciendo la comparación ahora, hubo una elevación de la mortalidad materna en la República Dominicana. Fíjense que en el año 2020, que había sido el pico más alto de la mortalidad materna en el país, morían 107 por cada 100,000 madres. Por cada 100,000 partos, morían 107 madres por cada 100,000 partos. En el 2024 morían en la República Dominicana 123 madres por cada 100,000 partos. Ahora, si te quieren dar unas estadísticas, tienen que decirte, y tal vez todavía sea temprano para decirte, cuántas por cada 100,000. No es que el año pasado, que el mes pasado murieron 8 y que ahora murieron 12. O que, no. Esas estadísticas no se manejan así, porque eso es muy simplista y muy manipulado. Porque tiene que ser en relación con algo. ¿Qué dice el gobierno? Que supuestamente es porque ha mejorado la política de atención postnatal y una serie de cosas. Primero, una baja así es totalmente injustificable, porque estamos hablando del mismo gobierno, las mismas autoridades, las mismas acciones, lo mismo de todo. Y entonces, no, es por cada 100,000 partos que ustedes tienen que darme estadística. No es que el mes pasado 1, 2, 3, no. La verdad es que el número es altísimo y los datos que estoy dando son los datos del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Esas son las cifras que tienen sobre la República Dominicana. Uno de los países con más alto nivel en la región de mortalidad materna, lamentablemente. Bueno, finalmente, señores, y breve, venció el plazo en el PLD para quienes decidían o querían presentar una aspiración. Se había dado un plazo de un mes para que sencillamente depositaran una carta. El plazo se venció y solamente se inscribió Francisco Javier García. El PLD manejará esto y tratará de buscarle la vuelta a eso, porque tiene que tratar de buscarle la vuelta a eso. Mi pregunta es, ¿de qué huyen? ¿De qué huyen los presidenciables morados? De una realidad, hay que decirla clara. ¿De qué realidad huyen los presidenciables morados? De que entienden que ese plazo solamente era favorable para Francisco Javier García. Y que si se hicieran las elecciones en un año, nadie le gana a Francisco Javier García. Y que se hicieran en año y medio, nadie le gana a Francisco Javier García. Esa es la realidad, de la que ellos huyen. Siendo personas con excelentes condiciones y con posibilidades de desarrollar un trabajo, pues han preferido no hacer nada, porque entienden que en estos momentos no pueden competir con Francisco Javier García. Yo no sé si eso le va a llevar a un grado de obsesión tal de convertirse en sepultureros de su partido. El PLD ha tenido una virtud,
ha tenido una virtud que no debe perderla, no debe perderla. Manuel Cruz citaba en estos días al profesor Michels. El profesor Michels y su tratado sobre los partidos políticos, que es un tratado de 1911, ese es el tratado del profesor Michels, del profesor Robert Michels, sobre los partidos políticos. Y hay una característica que en este país nada más la ha tenido el PLD. Si la pierde, digan qué pasó con J, con el PLD. Hay una característica aquí que nada más la tiene el PLD. El profesor Michels sostiene de manera categórica que donde hay organización hay oligarquía. Cuando él se refiere a la oligarquía, se refiere que solamente hay organización donde hay referencia a una élite que es respetada y maneja las decisiones de una organización. Que si eso no existe, no hay organización. El único partido que tiene esas condiciones y que ha tenido esa característica aquí es el PLD, porque la única dirección política que hay en este país de partido político es la del PLD. Y si quieren, digo las cosas con más claridad para que no se malinterprete. La Fuerza del Pueblo es una organización alrededor de un liderazgo y las decisiones son de un líder. Aunque se reúnan, no. Eso está organizado en función de un liderazgo. El PRM es una corporación de dos líderes. Es decir, cualquier cosa que se vaya a decidir ahí, no importa que se reúna comisión política, no importa quién se reúna. Tienen que reunirse Hipólito y Luis y tomaron la decisión. Es una corporación de dos líderes. La única entidad que está referida a una élite política que traza las pautas en una organización es el PLD. Es la única, es decir, que según Robert Michels, el único partido que hay aquí es el PLD. Según lo que plantea el profesor Michels en ese tratado. Entonces, si pierden esa virtud, que de las cosas que le quedan y que le darían una cierta posibilidad de renovación y de aprovechar ciertas coyunturas para avanzar, pues ya le podemos ir cantando su panegírico. Cambio y fuera.